Buenos días, mis hermanos en Cristo, muy buenos días, mis hermanos, amigos, familiares, conocidos, seguidores en las redes sociales. Pues hoy nuevamente un video para compartir nuevamente la palabra de Dios para que todos nosotros, tanto usted como yo, seamos edificados, exhortados y consolados. Y también, hermanos, como hermanos en Cristo, ser perfeccionados, porque para eso Dios nos ha dado los talentos, dones, ministerios para perfeccionar a los santos y para que las personas que no han creído pues puedan creer y tomar la mejor decisión de sus vidas, que es aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hermano, quiero compartir con un tema, una doctrina que se está propagando en las redes sociales, diciendo que hay un nuevo Dios invisible, quien creó al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues esta doctrina comienza cuando también nosotros, mis hermanos o personas, pues que no han estudiado la Biblia y no tienen, bueno, quizás no tienen ni una mínima pizca de poder investigar, hermano, de poder investigar, escudriñar las escrituras. Y escudriñar e investigar no solamente es leer la Biblia y buscar referencias, buscar notas, sino meternos en intimidad con Dios, en oración, y que sea Él quien nos revele su palabra, nos abra las escrituras y nosotros pues aportamos lo que nosotros tengamos que aportar, que es la hermenéutica, el estudio, el memorizar pues los versículos. A algunos se les dificulta, a otros no, pero siempre, hermanos, mantener esa comunión con Dios y que sea el Espíritu Santo quien nos muestre y quien nos guía a toda verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo Jesús, que es el verbo de Dios, el único camino, verdad y la vida. Y aprender a tomar ciertas cosas que en la Biblia hay ciertas cosas metafóricas y su continuidad de los versículos es algo literal, como en otros versículos que el tema de hoy, y por eso que se parte esta doctrina totalmente anticristiana, antibíblica, doctrina que ha impartido esa mente anticristiana, anticristo a las personas. Pues hay versículos donde Dios, Cristo, comienza hablando literalmente, pero continúa con algo metafórico para enseñarnos una realidad espiritual, usando alegorías, que es lo que nosotros conocemos como hermenéutica, todas estas cosas, mi hermano, que Cristo utilizó. Entonces, hay una doctrina por ahí que dice que hay un Dios invisible, quien creó al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en mi parecer, mi hermano, esto comienza cuando comenzamos o cuando estas personas comienzan a decir, a meter sigilosamente, pues que diciendo que Dios creó a Jesús, que Dios creó al Dios Hijo. Y toman como referencia muchas cosas que, bueno, entre tantas, un versículo muy principal que toman de Génesis capítulo 1, versículo 3, diciendo que Dios dijo, hágase la luz, y que esa luz es Cristo, porque en el Nuevo Testamento Cristo se refleja y dice que Él es la luz del mundo, algo que está totalmente equivocado, totalmente errado, porque Cristo literalmente no es luz, no es el camino, no es una puerta, no es pastor de ovejas. Y nosotros no somos ovejas, sino que hace una comparación, una metáfora, una alegoría, pues para expresar así de esa manera. Nosotros no somos mujeres, pero tenemos que estar vírgenes, puras, ataviadas para participar en las bodas del Cordero, mis hermanos. Entonces, bueno, entre todas estas cosas quiero explicar algunas cositas acá que nos enseña el Evangelio según San Juan, algo que ya yo he estado venido enseñando con respecto también al yo soy, el significado, porque cada vez que Cristo decía que Él era la luz, Él era la puerta, Él era el camino, el pastor decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Comenzaba con algo literal, mis hermanos, y continuaba hacia un éxodo con algo metafórico para darnos a entender, Padre, para darnos a conocer una verdad, una realidad espiritual y dándose a identificar como que Él es Dios, mi hermano, pero en su carácter encarnado, pues Él tenía una misión y ese carácter encarnado, esa misión, se le daba el nombre a Él como Hijo de Dios. Cuando Dios opera en las personas, se le da el nombre de Dios Padre, así como en el Antiguo Testamento se le han dado muchos nombres a Dios. Cuando Dios proveía, era un nombre. Cuando Dios te protegía y te da fortaleza, le daban un nombre. Pero seguía siendo el mismo Dios, mis hermanos. Así como Dios, cuando Él actúa por medio de poder, por medio de bautismo, pues se le dice Dios Espíritu Santo. Pero sigue habiendo
un mismo Dios, mis hermanos. No es otro Dios, no es un cuarteto, es una Trinidad. Y esa Trinidad componen un mismo Dios. Entonces, personas que quieren estudiar más la Biblia, más allá de lo que quieren, de lo que Dios les permite saber, quieren aprender aún más allá y dicen cualquier disparate, diciendo que hay, bueno, un Dios invisible que informó a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sin saber que ese Dios es un mismo Dios. Entonces ya quieren hacer divisiones y cosas y tal, diciendo, predicando cosas que no son, mis hermanos. Dice que en el Evangelio de Juan, Jesús hace ciertas declaraciones y comienza con la palabra, mi hermano, yo soy. Como le he dicho, comienza con la proclamación del yo soy y amplía nuestro entendimiento del ministerio de Jesús en el mundo. Mi hermano, dice que en el Antiguo Testamento Dios reveló su nombre a Moisés, pues este es el significado principal y la referencia de prácticamente todos los versículos que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice yo soy, esta es la referencia a lo que nos lleva pues todos estos versículos. En el nombre, en el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que dice yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta referencia es Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por eso que mis hermanos, como ya en mi contenido he dicho que los judíos entendían exactamente esta palabra. En ese momento que Cristo estaba predicando y decía yo soy, no estaba creado el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo, y ellos sabían que la misma palabra, o sea, para nosotros la misma palabra griega y hebrea del yo soy es el mismo significado. A pesar que el Nuevo Testamento fue traducido del griego, pero Cristo hablaba igual su lengua nativa, pues su lengua hebrea. Y cuando Cristo le decía yo soy, muchas veces ellos intentaban agarrar piedras para apedrearlo y matarlo, porque le decían literalmente, tú, ¿cómo no te vamos a apedrear si tienes demonio? Si tú mismo te haces Dios, tú te haces semejante a Dios, tú te haces hijo de Dios, algo que ellos no habían entendido. Y mucha gente hoy en día no entiende. Intenta, hermano, ¿por qué? Porque intentan entender la mente infinita de Dios con esta mente finita y jamás lo vamos a hacer. Por eso que es muy importante el nuevo nacimiento, tener una metanoia, un cambio de mente, moldear nuestra mente a la palabra de Dios. Dice, una de las cosas, de las tantas metáforas y declaraciones que Cristo hace en el libro en el Evangelio según San Juan, cuando él dice, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, versículo 35, que dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Él literalmente no es pan, él literalmente no es agua, pero sabemos que el agua y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ahora, no vamos a caer al catolicismo, a tal hacienda que agua bendita, mi hermano. Eso no existe tampoco. Dice que en este capítulo Jesús establece un patrón que continúa en todo el Evangelio de Juan. Jesús hace una declaración sobre quién es y la respalda con algo que hace. Eso es una característica de él. Él habla, pero hace su hablar, su vida respalda su palabra, de hermano. Entonces dice que en este caso Jesús afirma que Él es el pan de vida, justo después de haber alimentado a los 5.000 en el desierto. Además, contrasta lo que Él puede hacer con lo que Moisés había hecho por sus antepasados. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él, de él come no muera. Versículos 49 y 50. Algo muy importante que también se está, como ya le dije, se está propagando y es el comienzo de toda esta falsa doctrina, diciendo que Dios creó a Jesús basándose en Génesis capítulo 1, versículo 3, algo que está totalmente errado, mis hermanos. Dice, yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Lo leemos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Literalmente, como ya les dije, Él no es luz, pero dice que esta segunda afirmación del yo soy, escúchame bien, yo soy, de Jesús en el Evangelio de Juan, se produce justo antes de sanar a un ciego de nacimiento. Jesús no solo dice que es la luz, sino que lo demuestra.
Las palabras y las acciones de Jesús hacen eco de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Hay por ahí gente predicando diciendo que cuando Dios dijo, sea la luz, que esta luz es Cristo, pero no es algo literal, porque recordemos que en Juan capítulo 1, los primeros versículos, pues nos dicen que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios y estaba con Dios. Sin él, ninguna de las cosas pudo haber sido hechas. Entonces, como Dios creó a Cristo si no tenía Cristo. O sea, y si nos vamos ante el Génesis, ya había una tierra formada. Pero bueno, me meto un poquito en esto. Antes del Génesis ya había una tierra formada, pero estaba desordenada y vacía. Según, bueno, allí donde vivieron los dinosaurios. Y para los evolucionistas, pues ahí vivimos nosotros, según ellos, porque habían cavernícolas. Esos son los que creen que el hombre desciende del mono. Entonces, mi hermano, antes de eso, ya había una tierra que existía. Se dicen que, bueno, sí habían los dinosaurios porque están los fósiles, hay pruebas de todo esto, pero que esa tierra fue destruida por una lluvia de meteoritos. Pero mucha gente dice también que esos meteoritos era Satanás y la tercera parte de los ángeles cuando cayeron a tierra. Y puesto esa tierra, ese primer tierra, mundo, pues quedó desordenado y vacío. Ahora, si Cristo, que gracias a Él, que es el verbo Dios, gracias a Él y por Él fueron hechas y creadas todas las cosas, pues cómo se creó la primera tierra que estaba desordenada y vacía. Si en Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios creó a Cristo, cuando Cristo y Dios son una misma persona. Mis hermanos, algo muy errado. Vamos a leer otra, pues cuando nos dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 7, leo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta afirmación, mis hermanos, yo soy, pone de relieve que nadie puede entrar en el reino de los cielos por otro medio que no sea Cristo mismo. No hay otro camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para los católicos, para llegar a Cristo, bueno, hay que adorar a la Virgen. Y es algo totalmente también equivocado, errado. Siempre lo he repetido, mi hermano, toda doctrina que no sea cristocéntrica, que no encierre a Cristo, que no tenga el fundamento, que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, aceptar que Él es el Hijo de Dios, aceptar de que Él es Dios, porque Él tiene dos naturalezas, divina y humana. Por eso que nosotros predicamos que Cristo es Dios, pero predicamos que Cristo es hombre. Si predicamos que Cristo es hombre, pues predicamos que Cristo es Dios, 100% hombre, 100% Dios por sus dos naturalezas, mis hermanos. Él nunca tuvo la naturaleza pecaminosa. Pues entonces, mis hermanos, pues tenemos que estar claros con esto, pendiente con la doctrina, no dejarnos confundir por personas que quieren voltear, quieren entender la palabra con su mente finita porque no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu, por lo tanto el Espíritu de Dios no los guía a la verdad, sino hay un espíritu de confusión, tiene su mente cauterizada, queriendo saber más que lo demás, buscando gloria propia, buscando la gloria de los hombres. Mis hermanos, pues que Dios continúe bendiciendo sus vidas, siga adelante y recuerde de gracia lo que de gracia ha recibido de parte de Dios. Oremos unos por otros, muy importante para que los ministerios sigan adelante, mi hermano, y mantengamos esa comunión, mi hermano, y el estudio, la lectura de la palabra, que sea Dios quien nos hable, quien nos revele. Recordemos, mientras tengamos el Espíritu Santo, Él nos mostrará toda la verdad, nos va a guiar a la verdad, y la verdad es Cristo. Cristo nos presentará delante del Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, chao, hasta luego, que Dios le continúe bendiciendo sus vidas.